Se cumple el 150 aniversario de uno de los capítulos más recordados de la historia de Bilbao, el asedio de la ciudad durante la Segunda Guerra Carlista. Durante varios meses del año 1874, la ciudad quedó totalmente aislada, con la ría del Nervión como única vía de enlace con el exterior y bajo una persistente lluvia de artillería. Para protegerse se improvisaron fortificaciones defensivas y se habilitaron refugios, lo que propició la colaboración y la convivencia entre civiles y militares, burgueses y obreros, ricos y pobres, lo que supuso todo un vuelco en las relaciones sociales hasta entonces vigentes en Bilbao. Dentro de la tragedia, sus habitantes intentaron mantener sus costumbres y hábitos cotidianos sin perder la esperanza de que, tal y como había sucedido durante la Primera Guerra Carlista, Bilbao resistiese el asedio, como así fue. Sobre este episodio de nuestra historia se acaba de publicar un libro con cuyo autor conversamos en esta sección de Eusko Ikaskuntza con Juan Aguirre como maestro de ceremonias, como siempre. Hola, Juan. Gabón, Eva. Pues sí, un libro que se titula Bilbao 1874, el asedio carlista a la invicta villa, puesto que, como bien has dicho, se cumple el siglo y medio de esta efeméride. Lo que antes se decía sesquicentenario, que es una palabra que ya no se usa, sesquicentenario, que es siglo y medio de una efeméride. Bueno, y entonces el autor de este libro, recientemente publicado, muy interesante, una muy buena investigación, es nuestro invitado, efectivamente, que se llama Gorka Martín, doctor en estrategias científicas interdisciplinares en paisaje y patrimonio por la Universidad del País Vasco, autor de una tesis doctoral sobre arqueología del conflicto carlista en Vizcaya y en Áraba, que abrió brecha en el estudio de las guerras civiles del siglo XIX desde el punto de vista de los testimonios materiales. Y luego Gorka está participando en intervenciones arqueológicas en campos de batalla, fortificaciones de las guerras carlistas, tanto en Euskadi como en Cataluña o en Burgos. Y también otra rama de su especialidad es el análisis de los monumentos conmemorativos de los conflictos bélicos, ¿no? Como pozos de la memoria, que esto también afecta al tema que vamos a tratar. Y bueno, Gorka nos atiende desde Buenos Aires, donde actualmente se encuentra completando su formación postdoctoral. Así que para nosotros, Gabón, para ti, buenas tardes, ¿no, Gorka? Eguardión desde Buenos Aires y nada, un placer estar charlando aquí. Gorka, en Bilbao 1874, el asedio carlista a la invicta villa describe los acontecimientos, como hemos dicho, bélicos de hace 150 años, pero una particularidad que es que aplicas un doble análisis, dos instrumentos de análisis, en la historia y la arqueología. Cuéntanos, ¿qué aporta esta metodología pluridisciplinar en un estudio de estas características? Sí, pues la verdad es que, bueno, como decías, nosotros desde el Grupo de Investigación en Patrimonio Construido del OPV, pues iniciamos una línea de investigación de arqueología de las guerras carlistas, un poco al calor de lo que se estaba moviendo en esa época, a principios de los 2010, con la arqueología de la Guerra Civil Española, sobre todo. Y en este sentido, pues ya digo, iniciamos esa línea que comenzó en Navarra, en Estella, con Iván Roldán, y posteriormente pues la amplié a Vizcaya y Araba. Y bueno, en primer lugar, respecto a la pregunta, pues hay una cosa que es evidente, ¿no? Si tú tienes una disponibilidad de fuentes, pues lo más lógico es que hagas uso de ellas, ¿no? No por ser arqueológicas o documentales se tienen que apartar. Si tú para estudiar un determinado problema histórico puedes contar con 4, 5, 6 o 7 fuentes diferentes, pues lo más lógico es que las emplees, sobre todo porque esa labor pues va a dar como resultado una lectura mucho más amplia y profunda de lo que estás estudiando, mucho más compleja también. Y en este sentido, lo que la arqueología aporta, al menos en mi opinión, es sobre todo diferentes aspectos, pero tal vez el más llamativo es verificar el fuerte impacto que las guerras carlistas tuvieron en el País Vasco y en Navarra. De hecho, pues al principio, cuando iniciamos esta línea, prácticamente nos preguntábamos si una arqueología del conflicto carlista era posible ya de entrada. Y lo que hemos visto es que el impacto de las guerras fue brutal. De hecho, prácticamente todos los montes, por lo menos de Bilbao y gran parte de los de Vizcaya, Guipúzcoa, Áraba y Navarra, pues tienen restos de esas confrontaciones en forma de fuertes, de casquillos, de campos de batalla. Entonces, por eso, pues uno de los aportes de la arqueología ha sido verificar eso. Y yo creo que también, al menos en lo que incidimos mucho nosotros,
es en tratar de desmitificar un poco el halo romántico que tienen estas guerras, porque al fin y al cabo, pues la imagen que hay de las guerras carlistas es un poco esa guerra romántica, la última guerra con honor. Entonces, bueno, eso es un poco las líneas en las que estamos trabajando. Los asedios son episodios bélicos que dejan una huella en la memoria de los pueblos. En el caso de Bilbao, que ya sufrió 3 sitios durante la Primera Guerra Carlista, entre 1835 y 1836, ¿qué peso tuvo el recuerdo de esos antecedentes cuando, años después, se produjo este cuarto asedio? Pues es una de las cosas más interesantes, o al menos las que más me motivan a mí para seguir investigando, es cómo ese primer asedio de 1835 con Zumalacárregui, que no dejó de ser algo realmente corto en el tiempo, estamos hablando de unos, yo creo que ni siquiera llegaron a los 20 días, pero sienta un precedente que se va a repetir durante los siguientes asedios, hasta el cómputo total de 4, y esas sucesivas victorias liberales o la resistencia de la ciudad, pues por un lado hacen que esos episodios se retroalimenten, es decir, en cada asedio tanto unos como otros mirarán hacia atrás, hacia el primero, para infundirse ánimos, coraje y valor, y también va a hacer de Bilbao pues una especie de numancia liberal frente al carlismo, frente a la reacción. Y eso va a ser algo que va a estar muy presente directamente como identidad de la propia ciudad. Algo que estaba un poco por encima incluso pues, de los diferentes partidos liberales, evidentemente con la oposición de los carlistas, ¿no? Porque también había carlistas en Bilbao. Pero, como decía, pues los asedios carlistas del siglo XIX son para Bilbao un lugar de memoria y un punto de identificación y celebración y conmemoración colectiva. Sí, claro, y llegamos al verano de 1873, ya en marcha la guerra, la Segunda Guerra Carlista, y nos encontramos con un Bilbao que es una isla liberal, un espacio aislado en medio de una Vizcaya dominada tanto en lo político como en lo militar por los carlistas. Entonces, en esas circunstancias, tenemos que entender que para los rebeldes la toma de la ciudad, además por el recuerdo que acabas de comentar del anterior, esa especie de revancha, pero era algo fundamental y decisivo incluso para el devenir de la guerra, ¿no? Sí, claro, porque esta fijación carlista por Bilbao pues se explica por ese apartado de memoria que acabo de comentar, pero también por razones puramente militares y económicas. Al fin y al cabo, Bilbao era una ciudad la ciudad más importante, digamos, a nivel mercantil. También tenía ese poder económico de las minas de hierro de la margen izquierda y como decía, pues ese compromiso con el liberalismo también le hacía como un objetivo abatir precisamente para una especie de autorreafirmación de los carlistas, ¿no? Como diciendo, bueno, hemos conquistado esta importante ciudad y sobre todo el gran objetivo de ellos pues era demostrar que eran un bando a tener en cuenta y que alguna de las potencias internacionales pues lo reconociese al menos como bando beligerante, cosa que nunca sucedió, por cierto. Los carlistas lograron mantener Bilbao bajo bloqueo durante casi toda la guerra, a pesar de disponer de medios humanos y técnicos limitados, armamento desfasado y escasez de munición. ¿Cómo lo consiguieron? Pues aquí, básicamente, a pesar de esos grandes esfuerzos por romper el asedio, recordemos que el asedio de Bilbao es el detonante de una de las campañas más largas, numerosas y sangrientas de la guerra, que es la campaña de Somorrostro, donde hay 3 batallas con masas importantes de maniobras. Hacia el final, la última de ellas, estamos hablando de casi 35.000 efectivos por parte liberal y unos 18.000 por parte carlista. Prácticamente todo lo que ambos contendientes tenían para jugar sobre la mesa. Y como decía, a pesar de este gran esfuerzo, lo cierto es que al poco Bilbao vuelve a quedar bloqueada, básicamente porque la provincia, el interior de Vizcaya, seguía siendo profundamente carlista. Y además las operaciones pues se centran en otros teatros que diríamos principales. Y los carlistas vizcaínos lo que hacen fundamentalmente es bloquear la plaza por tierra,
con la construcción de varios fuertes que dominan los principales accesos. Y los liberales, bueno, su respuesta es a su vez construir otra serie de fuertes que aseguren la navegación por la ría, ya que era pues el único medio de comunicación que contaban con la España liberal. Los barcos cargados de suministros, tropas, municiones entraban y salían por la ría de Bilbao hacia los puertos cántabros, Santoña, Castro y sobre todo Santander. En el libro explicas, Gorka, que las trincheras que levantaron, que prepararon, y los reductos que prepararon en el Valle de Somorrostro los carlistas han de considerarse uno de los primeros, dices, y más sofisticados ejemplos de arquitectura de trincheras de la historia militar española. Esto es subrayable, ¿no? Sí, eso es. Si bien es cierto que la guerra de trincheras pues tiene sus precedentes, la guerra de secesión estadounidense o la guerra de Crimea, lo cierto es que durante esta guerra carlista pues hay un importante desarrollo que se explica básicamente por lo que preguntabais antes, ¿no? Esa falta de recursos les hace pues tirar de ingenio. Entonces lo que hacen los carlistas es desarrollar sistemas de atrincheramiento mucho mejores. Y esta mejora lo que hace básicamente es invisibilizar las trincheras para que la artillería no pueda acertar en ellas, y cuando avanza la infantería enemiga pues a muy poca distancia y con un par de descargas a corta distancia, la verdad es que logran hacer verdaderas matanzas. Y tan importante es esta innovación que incluso se exporta. Hay un parte del ejército, bueno, del cuerpo de ingenieros del ejército estadounidense que en 1898 en la guerra de Cuba pues lo domina así como Carlisle Trench. Le llaman así, ¿eh? Sí, sí. Qué curioso. Y queda el nombre ese, sí. Esto, Gorka, y desde el otro lado de la trinchera, o sea, desde el otro lado del frente, no sé, parece bastante llamativo que Bilbao no estaba preparado, pese a que, como hemos dicho, había sido sujeto y objeto de varios asedios en la Primera Guerra Carlista. Sin embargo, en la Segunda no tenía ninguna capacidad defensiva, no había un sistema preparado para esta cosa. ¿Esto de que era negligencia? ¿Qué pasó aquí? Pues esto es interesante de comprobar, porque lo cierto es que da la sensación de que ambos bandos un poco no son conscientes de la evolución que ha habido a nivel de armamento. O sea, nos encontramos en una época en la que en muy poco tiempo, en las décadas centrales del siglo, pues una serie de implementos tecnológicos hacen que todas las armas, tanto la artillería como los fusiles, sean más precisos, más potentes, se pueda disparar desde más lejos, más destructivos. Y entonces lo que hacen en Bilbao se ve claramente que lo que hacen es repetir el esquema defensivo de la Primera Guerra Carlista. Entonces, bueno, como tienen varios fuertes cerca de la propia ciudad y una serie de destacamentos en la ría, pues con eso ellos piensan que mientras la ría siga abierta no se podrá realizar ningún asedio. Y por parte carlista sucede también en ocasiones pues cosas similares a esta. Y lo cierto es que, bueno, parece que aprenden la lección, porque después del asedio, como decía, pues ahora ya sí crean un cinturón de fuertes bastante importante que recorre todo el territorio, pues desde Basauri prácticamente hasta Guecho, hasta la desembocadura de la ría en el Abra. Que incluso, nuevamente, esta línea incluso fue empleada durante la Guerra Civil en 1936-37. Al igual que en las guerras actuales, hace 150 años los ataques se ensañaban particularmente con la población civil y contra infraestructuras como hospitales e iglesias. Pese a las dramáticas circunstancias, la vida diaria en la ciudad se mantuvo más o menos con cierta normalidad, con una extraña cotidianidad, ¿no? Comentas en el libro. Sí, así es. Bueno, esto es algo que yo siempre, bueno, cuando pasó el COVID, pues lo relacionaba un poco con todo aquello. Al final es un contexto muy similar, ¿no? La gente encerrada en sus casas y con esa percepción del peligro. Y aunque fue pues un asedio en el que se sufrió, la gente lo pasó mal, lo cierto es que tampoco hubo demasiadas víctimas mortales para lo que podríamos pensar. Y aún así, como los carlistas, pues por esta escasez de recursos, hubo días en los que no dispararon o que no hubo combates, pues se han aprovechado por la gente para salir a pasear. De hecho, se dice que se organizó el carnaval en abril como cualquier otro año.
hubo la romería San Miguel de Basauri, que bueno, hoy en día son las fiestas de San Miguel, pues como no se podía salir de la ciudad, se celebró en la propia ciudad. También en estos paseos, pues en las fotografías de la época que aparecen en el libro, se puede ver a la gente pues realmente bien vestida, con un vestuario, digamos, elegante y de gala. Entonces, pues dentro de todo lo dramático de esta serie, pues parece que la gente buscaba mecanismos un poco para evadirse de todo esto y recuperar un poco la vida previa al asedio, en esta especie de, bueno, nueva cotidianeidad que se inaugura en ese momento. Ya nos has hablado de las 3 batallas de Somorrostro, que están consideradas entre las más importantes de la historia militar del siglo XIX, o sea que fue realmente algo bastante trágico, y con la tercera, finalmente, en aquel famoso 2 de mayo de 1874, el sitio de Bilbao se levantó. Sin embargo, Gorka dices que los carlistas en realidad tuvieron escasas posibilidades de tomar la ciudad. Lo dices así con toda claridad y con contundencia. Sí, a nivel militar estaba claro que solamente echando un vistazo a las piezas de artillería disponibles por cada bando, pues es algo que salta a la luz. Los carlistas tenían unos entre 8 y 10 morteros, que era su principal baza, digamos, y además muchos tuvieron que ser refundidos porque estaban mal hechos, en otras ocasiones no había munición o no había pólvora, y únicamente tenían 3 o 4 cañones, algunos de ellos viejísimos, rescatados de la Primera Guerra Carlista o incluso de la Guerra de Independencia. Entonces lo cierto es que, por otra parte, a nivel de efectivos, es decir, de soldados, la diferencia tampoco era muy elevada. Entonces yo digo eso, que la sorpresa hubiera sido que lo hubiesen tomado. Y si bien es cierto que, bueno, ya hacia el final del asedio, las existencias de pan estaban prácticamente a cero. O sea que, bueno, de haber continuado, pues quién sabe, ¿no? Pero lo cierto es que, como decía, pues sobre todo la escasez de artillería es lo que es lo que me lleva a considerar, pues eso, que hubiese sido muy difícil que la ciudad hubiera caído. Al término de la guerra se construyeron monumentos para recordar este sitio y para exaltar el liberalismo bilbaíno, la mayor parte de los cuales, por cierto, de estos monumentos fueron destruidos a la caída de Bilbao en la Guerra Civil el año 1937. ¿Qué significado poseían y poseen aún hoy estos lugares de memoria? Pues lo cierto es que en la época, digamos que desde el final del asedio hasta 1936, cuando estalla la Guerra Civil, eran unos elementos centrales en todo lo que era tanto el calendario festivo de Bilbao, que el 2 de mayo pues era un día de fiesta realmente importante con, bueno, toros, fuegos artificiales, procesiones, bailes, y como decía, y también como lugares de memoria que ya trascienden incluso la conmemoración del hecho. Esto está estudiado en varios artículos y se ve como progresivamente este 2 de mayo es aprovechado por los diferentes partidos políticos pues directamente para lanzar sus programas electorales, ¿no? Más allá de conmemorar el propio hecho bélico en sí. Y como decía, pues se configura como un lugar de memoria central en la Bilbao liberal, digamos, pero también en la identidad de la propia ciudad. Y vienen en diferentes años autoridades de primer orden estatal, Zaña, Unamuno, Lorca, diferentes, bueno, personajes, digamos, de la esfera nacional importantes. ¿Queda alguno de esos monumentos en pie, por cierto? ¿Algún recuerdo de esa época? Sí, el monumento a los sillares parte de él, porque era un monumento funerario que tenía placas y las cenizas de algunos de las víctimas mortales. Se situaba originalmente en el cementerio de Mayona, pero cuando entran los sublevados, los rebeldes, en junio de 1937, pues los requetés carlistas, herederos de aquellos carlistas de 1874, pues mutilan el monumento, lo desmontan, lo despedazan y los restos, que aún se conservan parcialmente, pues se pueden visitar actualmente subiendo por las escaleras de Mayona hacia la izquierda, cuando se llega al final, digamos, muy cerquita del campo de fútbol. Y es más, el ayuntamiento recientemente pues ha colocado un cartel, un par de paneles que explican pues este conjunto escultórico.
Bueno, pues la historia del asedio carlista a Bilbao en este libro, que nos recuerdas el título, Juan. Bilbao 1874, el asedio carlista a la invicta villa. Es un libro de Gorka Martín que ha sido publicado recientemente por La Esfera de los Libros. Pues una de las historias de la guerra carlista, que en este caso pues se centra en Bilbao. No sé si tienes previsto, Gorka, realizar algún otro estudio pues más pensando en otros episodios de esta guerra. Bueno, ahora estamos trabajando en la publicación de mi tesis doctoral, que es puramente arqueológica, y en ese sentido pues sí, se incluyen diferentes episodios de las dos guerras carlistas además, y sobre todo pues desde la arqueología, campos de batalla, fortificaciones y asedios. Muy bien. Bueno, pues Gorka, acuérdate de nosotros cuando lo publiques, claro. Sí, por supuesto. Muy bien. Gorka Martín, gracias. Y Juan Aguirre, pues buenas noches a los dos, Gabón. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Gabón. Y ya sin tiempo para más, nos despedimos con música. Ya sabéis que podéis recuperar este programa y todos los que lo precedieron en nuestra página web. eitb.eus/La Mecánica del Caracol. La radio cuando y como quieras. Fields of flowers grow. Oh, it feels